Hola, soy Mafe y bueno, les voy a contar mi testimonio. Y es que yo recién llegué a la comunidad hace unos 5 años, más o menos casi 6. Y todo empezó porque mis papás peleaban bastante. Era casi todos los sábados, los domingos sobre todo, que mi papá a veces llegaba del fútbol y llegaba y había tomado bastante y mi mamá siempre estaba de mal humor. Entonces, bueno, eran malos días y yo buscaba bastante distraerme en otras cosas, ir al colegio, salir con mis amigas, tratar de alejarme de mi casa porque en mi casa no sentía paz. Y además, como yo soy la mayor, tengo un hermano que en ese tiempo tenía unos 6 años, 7 años, y él era el que más lloraba porque no, como era pequeño no entendía y hasta se ponía abajo de la cama y era feo. Bueno, y hubo un día en que hubo una reunión familiar y aquí vino una prima y mis tíos y empezaron a hablar de una comunidad y a mí me dio un poco de curiosidad y creo que se dieron cuenta que estaba bastante atenta en el tema de lo que hacían en esa comunidad y mi tía le dijo primero que me invite y me invitaron. Y justo se sacaba un Cristomanía y bueno, creo que me impactó mucho ir a ese Cristomanía, sobre todo a la obra de teatro me impactó demasiado y ahí fue cuando decidí empezar a ir los sábados a ver qué pasaba. Entonces mi prima para el siguiente sábado ya había olvidado esto, fue más que todo de momento de repente, y en ese sábado mi prima me llamó y me dijo que me iba a recoger. Y me recogió de mi casa, fuimos a la comunidad y al siguiente sábado yo dije, o sea, yo lo tomé como un sábado más, pero ella me volvió a llamar y volvimos a venir y así fue constante bastantes semanas. Y hubo un día que ella ya no me llamó y yo ya estaba lista sin que ella me diga nada y la llamé y me dijo que no iba a poder. Y no, dije, bueno, entonces ¿para qué voy? No. Sí, algunos sí conocía, pero no tenía esa confianza. Pero no sé por qué, ni siquiera sabía tomar combis. Fue la primera vez que tomé una combi. Y llegué a la comunidad, caminando, me perdí, pero llegué. Y ese día, no sé, lo sentí bastante especial el servicio. Y bueno, después las cosas en mi casa seguían igual. Mis papás seguían peleando y esas cosas. Y después de varios meses vino el retiro. Y en ese retiro, fue el retiro en el que conocí realmente el amor de Dios. Y yo sentía, en los 3 días de retiro le decía a Dios que yo quería algo nuevo, porque sentía que toda mi vida rutinaria, como les decía, todos los domingos pues peleaban, los sábados discutían un poco, y o sea, yo sabía que siempre iban a discutir y los domingos era más fuerte. Entonces decía, Dios, quiero algo nuevo. Y yo tomaba bastante las cosas como niña, porque en sí era una niña. Y yo sentía, o bueno, yo pensaba de que iba a salir y que ya no se iban a pelear o algo así, pero no fue así. Regresé a mi casa y aún seguían peleando y todas las cosas pasaban. Mi hermano lloraba, pero igual yo ya tenía algo diferente. Ya tenía el amor de Dios y eso me hacía diferente. Y empecé a venir más a la comunidad y en un retiro, en el retiro al que les digo que fui, el Señor me había dicho que me daba algo diferente. Cuando oraron por mí, dijo una cita que está en Corintios que dice que todo lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Y yo lo sentí como una promesa de Dios. Y hubo un día en que la discusión más fuerte de mis papás, yo empecé a tratar de hacer las cosas como las hacían aquí y empecé a orar afuera. Entraba otra vez a la farmacia en donde estaban discutiendo y todavía las cosas seguían igual. Entonces yo dije, quizás falta un poco más. Entonces salí otra vez y oraba otra vez. Y o sea, oraba así un poquito y volvía y nada. Y así hice como 5 o 6 veces, hice bastantes veces eso. Pero la última vez me di cuenta de que mis papás estaban más tranquilos. Entonces dije, esto está funcionando. Y
después volví a eso y volví al sitio en donde estaban mis papás y ahí mi mamá me dijo, mi papá se había ido y me dijo, Mafer, te tengo algo que decir, y me dijo, la verdad es que estoy embarazada, y ya me había dicho esto bastante tiempo antes, pero yo no le había creído. Y ahora lo confirmó y me dijo, y ahora se lo voy a decir a tu papá. Y mi papá estaba mareado y yo tenía miedo de lo que pueda pasar. Y bueno, salí y seguí orando. Y cuando regresé, mi mamá ya le había dicho a mi papá. Y los encontré abrazados. Y mi papá le estaba pidiendo perdón a mi mamá y los dos lloraban. Y en ese momento yo volví a sentir lo que sentí en ese retiro, en donde Dios me daba esa promesa. Sentí eso especial que solo te lo da Dios, sentí al Espíritu Santo en mí, sentí su amor y fue único. Es algo que me encanta. Y bueno, nació mi hermanito, nació Joaquín, ahora tiene 4 años y ahora ya no, mis papás ya no discuten. Es más, después de haber orado bastante por ellos, después de haber hablado bastante con ellos ahora están viniendo aquí, pertenecen a una familia de discipulado. Incluso mi hermano, que cuando ya creció no le gustaban esas cosas, ahora viene y le gusta mucho más y bueno, trata de ser constante. Y mi hermanito pequeño lo tomo como esa promesa que Dios dijo de que todo lo viejo había pasado y lo nuevo había llegado, y creo que es una gran bendición de Dios, porque siempre que mis papás de repente están a punto de pelear, Joaquín interviene y siempre es una gran bendición en mi casa. Y bueno, ese es mi testimonio de cómo conocí a Dios. Gracias.